Muy buenos días a todos nuestros asistentes que se encuentran en este momento en el curso pedagógico sobre derechos de las mujeres y la familia en el marco de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Les damos la bienvenida. Quien les habla, Sandra Liliana Rubiano Roa, adscrita a la Personería de Bogotá en la Delegada de Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional. Vamos a dar inicio a este curso. Ya tenemos 80 asistentes. Tenemos con nosotros al doctor Héctor Osvaldo Pavón Torres, funcionario también de la Personería de Bogotá y adscrito a la Delegada de Familia, quien tiene bastante conocimiento del tema a este curso pedagógico. Muy buenos días, doctor Héctor Osvaldo. Muchos éxitos en el día de hoy. Muy buenos días, doctora Sandra. Muy buenos días al equipo de trabajo y a todos y cada uno de los asistentes que están en esta mañana, en este día, con nosotros en el curso pedagógico. Es un gusto y un privilegio extenderles un saludo en nombre del señor personero de Bogotá, el doctor Julián Enrique Pinilla Malagón, del personero delegado para la familia, doctor John Alexander Cecipa Hernández, y quien les habla, Osvaldo Pavón Torres, abogado adscrito a la Personería Delegada para la Familia y sujetos de especial protección constitucional en calidad de agente del Ministerio Público ante comisarías de familia. Entonces, para no dar más preámbulos al asunto, vamos a arrancar con este curso, no sin antes explicarles que la dinámica del mismo es un curso pedagógico de 1 hora en el que vamos a estar transmitiendo a través de ejemplos de la vida real todo lo que tiene que ver con la ley de violencia en el contexto familiar, las implicaciones jurídicas de ciertas conductas que a veces normalizamos o que no tenemos conocimiento, y el desconocimiento de la ley nos sirve de excusa. Y hay una ley también que dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, el objetivo de este curso es que ustedes puedan conocer a ciencia cierta los alcances y las implicaciones jurídicas que para la vida tienen ciertas conductas que a veces normalizamos, pero que a la luz de la ley constituyen violencia y que están, por lo tanto, prohibidas por el legislador y que tiene pues unas consecuencias que pueden ser muy delicadas y muy graves. Básicamente, entonces, también este curso les vamos a entregar una vez ustedes sigan las instrucciones que nos dé la doctora Sandra y el equipo de trabajo para efectos de la certificación que les va a poder servir en el momento en el que la Fiscalía General de la Nación los convoque para un principio de oportunidad dentro de los procesos penales que por violencia intrafamiliar se puedan estar adelantando. Entonces, bueno, vamos a entrar entonces en materia en este curso que tiene como título el deber de cumplimiento a las medidas de protección en el ámbito de la violencia en el contexto familiar. Primero, hablar de violencia en el contexto familiar hace necesario que nos refiramos a lo que es familia. Y el artículo 42 de la Constitución Nacional establece qué es familia y algo muy importante es que se considera como el núcleo fundamental de la sociedad. Quiere decir que la sociedad está conformada por muchas familias que se relacionan entre sí. Y esto hace que se justifique que toda forma de violencia en el contexto familiar esté prohibida y deba ser de alguna manera prevenida o sancionada por el Estado colombiano. Y la razón está precisamente en que la violencia que daña o contamina una familia no solamente afecta a ese núcleo familiar, sino que se extiende a otras familias. Y vamos a darlo, por ejemplo, cuando Pedro y María tienen un problema interfamiliar, pues se afecta tanto su relación de familia como la relación que puedan tener con sus hijos o con los hijos que alguno de los dos haya traído de una relación anterior a esa unidad doméstica, a esa unidad familiar. Entonces, lo que empieza a generar también una afectación en la familia paterna o materna de esos niños que llegaron a esa unión como hijos de uno solo de los compañeros permanentes o cónyuges. Entonces, lo que pase en el entorno familiar que afecte la violencia de esa familia específica compuesta por Juan y María, y los hijos de Juan y María o los traídos de una relación anterior, va a afectar a esa familia de esa relación anterior. Entonces vamos a generar ahí ya
una familia distinta que va a entrar en un conflicto. Y las familias de tanto maternas como paternas de Juan y María también en un momento determinado pueden verse afectadas porque Juan va a llegar a pedir que le dejen quedar ese día en casa porque tuvo un problema con María y se van a empezar a afectar las relaciones entre distintos tipos de familias. Asimismo, también es importante que entremos a entender que en este curso pedagógico que estamos dictando en esta mañana, ustedes puedan también como comprender las afectaciones que esa familia causa, que la violencia causa dentro de esa familia, pero también en el contexto de una sociedad que está compuesta por muchas familias. Las familias, conforme al artículo 42 de la Constitución Nacional, se compone o se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El artículo 42 habla de un matrimonio entre un hombre y una mujer, sin embargo, el desarrollo jurisprudencial ha venido indicando que también se pueden unir, digamos que hay uniones libres entre personas del mismo sexo que tienen efectos legales a través y que se pueden celebrar a través de actos solemnes. Y esto constituye familia también para Colombia. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia, la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables y las relaciones familiares que se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes son parte de lo que es la protección integral del Estado de la familia, que es el objeto de este curso que hoy nos ocupa en esta mañana. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y de la unidad familiar, digamos. Y esto pues hace que, como lo dije al principio, sea objeto de sanciones por parte del legislador. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen los iguales derechos y deberes frente a la familia y frente a la ley. Entonces, así, a grosso modo, quedó observado que es familia en nuestra legislación colombiana de acuerdo al artículo 42 de la Constitución. Y veamos entonces el desarrollo que este artículo 42 ha venido teniendo. El artículo 42 de la Constitución de 1991 dio como resultado o trajo también la expedición de ciertas normas, entre ellas la Ley 294 de 1996, que es la ley de la violencia intrafamiliar. Es la ley que desarrollaba las acciones de violencia en el contexto familiar a través de medidas de protección. Esta ley fue modificada por la ley 575 del año 2000, que quitó esa función que tenían los jueces de proferir esas medidas de protección y se las dio a los comisarios de familia en primera instancia, conservando la segunda instancia, es decir, la apelación o la revisión de esos fallos en cabeza de los jueces de familia. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque quiere decir, en primer lugar, que así como ustedes hoy están en esta mañana, en este curso, por orden de un comisario o comisaria de familia, las decisiones que en esa medida de protección se tomaron equivalen a un fallo judicial de un juez de familia que va a ser o fue o es objeto de revisión por parte de un juez del circuito, que es el juez de mayor jerarquía dentro de la jurisdicción colombiana. Entonces, después de los jueces del circuito siguen los magistrados de los tribunales y demás, pero los jueces de familia son jueces del circuito, lo que hace que las decisiones tomadas por los comisarios de familia tengan la misma fuerza de una sentencia judicial. A eso se le llama que son actos jurisdiccionales, que son actos decisiones mejor que toman funcionarios administrativos a quienes la ley les atribuye una función de los jueces, una función jurisdiccional. Esto para que entendamos y dimensionemos la importancia del cabal cumplimiento de las órdenes emanadas de una medida de protección. Aunque ustedes hayan de pronto en algunas comisarías, más en unas que en otras, pueden encontrarse con oficinas normales, con despachos normales, pero las decisiones que ahí se tomaron tienen la misma fuerza de una sentencia judicial. Entonces, les decía que la ley empezó a ser modificada y la ley 575 del 2000 le dio esa atribución a los comisarios de familia. La ley 1257 del 2008 modificó también la ley 294 de 1996
y estableció la necesidad de tomar medidas tendientes a proteger a la familia, pero también a proteger a la mujer. Entonces, la ley 1257 del 2008 fue una respuesta legislativa también a acuerdos internacionales y a tratados internacionales aprobados por Colombia que protegían a la mujer de toda forma de violencia y de la, digamos que de la violencia patriarcal, ancestral, de la que vienen siendo víctimas principalmente las mujeres por una situación de dominancia masculina. Esto hace que se manejen ciertas situaciones de orden jurídico que, digamos, van a afectar no solamente a la mujer como tal, como víctima, sino también a la familia y a las personas que de alguna manera puedan ocasionar violencias de género. Más adelantito voy a explicar más de lo que se trata la violencia de género. Ahora, vamos a hablar entonces de quiénes componen la familia para la ley 2126 de 2021. Esta nueva ley, que tiene una vigencia empezó hace muy poco tiempo, en el mes de agosto de este año, tiene una connotación importante y es que hay algo ahí interesante y es que se expandió la ley de violencia intrafamiliar, que así era conocida digamos, hasta el 4 de agosto de este año hablábamos de violencia intrafamiliar. Ahorita hemos ampliado el término a violencia en el contexto familiar y voy a explicarles por qué. Para la ley 2126 de 2021, no solamente es familia, papá, mamá y los hijos, sino que extiende la aplicación de la ley de violencia en el contexto familiar a otros miembros de la familia, aunque no viven bajo la unidad doméstica, bajo el mismo techo. Anteriormente, todo tenía relación con la unidad doméstica, pero salvo excepciones. Pero en este momento la regla es que todas las personas que de alguna manera hacen parte de ese contexto familiar pueden ser tanto sujetos activos como pasivos de violencia en el contexto familiar. Esto quiere decir que pueden ser estas situaciones atendidas por los comisarios de familia. Toda acción de violencia en el contexto familiar genera dos tipos de actuaciones, una actuación penal y una actuación jurisdiccional por autoridades administrativas. Vamos a concentrarnos un poquito en la administrativa, pero también vamos a tocar un poco los efectos penales de la violencia. Ahí sí se llama violencia intrafamiliar porque el tipo penal o el delito de violencia intrafamiliar no ha sido modificado en su nombre ni en su digamos que aplicación en el contexto de la misma, pero sí las acciones de violencia ante comisarías de familia. Entonces, para la ley 2126 de 2021, ¿quiénes componen la familia? ¿A quiénes se les puede aplicar la ley de violencia en el contexto familiar? Primero, a las y los cónyuges compañeros permanentes, aunque se hubiesen separado o divorciado. Esto quiere decir, aunque no vivan bajo el mismo techo, aunque hayan hecho una separación, un divorcio, siempre se les va a aplicar la ley de violencia en el contexto familiar, tanto a las parejas del mismo sexo como a las parejas heterosexuales que hayan contraído matrimonio o que tengan una unión marital, de hecho. También se aplica al padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar. Es decir, aunque no vivan bajo el mismo techo, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor o progenitora. El padre y madre de familia, ¿qué quiere decir? Vamos a un ejemplo de la vida real para entender este punto. José y Claudia se conocen en una discoteca, tienen una única relación íntima esa noche y Claudia queda embarazada. Aunque ellos nunca fueron pareja, nunca fueron novios, esposos o compañeros permanentes, la ley de violencia intrafamiliar se aplicará en ellos al ser padre y madre de familia. Eso tiene una connotación muy importante para efectos, digamos, legales. Y eso quiere decir que no se necesita que haya habido un matrimonio o una convivencia o una relación estable, sino que cualquier persona que en un momento determinado haya tenido una relación de la cual haya nacido un niño, una niña, adolescente, pues obviamente
se les aplica esa ley de violencia en el contexto familiar. También las personas encargadas del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta que no sean parte del núcleo familiar y de los integrantes de la familia. Esto es también muy importante y estamos hablando, el ejemplo, digamos, más claro podría ser la enfermera que cuida al adulto mayor en casa o la niñera que vive en casa con o que cuida a los niños en una familia. También se les puede aplicar la ley de violencia en el contexto familiar. Las personas que residen en el mismo hogar o integren la unidad doméstica sin relación de parentesco. Este es bien importante, este punto que trajo la ley 2126, porque aquí estamos hablando de un ejemplo también que les voy a dar de la vida real. Una familia que alberga a un estudiante de intercambio que si bien no es parte de la familia y solamente va a estar un tiempo en su casa, pero que si se presenta algún hecho de violencia entre los miembros de la familia y esa persona que no es parte de la familia, pero que está viviendo en casa sin ningún parentesco, pues también se les puede aplicar la ley de violencia intrafamiliar. Se puede aplicar para compañeros de apartamento, por ejemplo. Esto es algo que es novedoso en cuanto a la aplicación de la ley de violencia en el contexto familiar. Y por último, las personas con las que se sostiene o se haya sostenido una relación de pareja, haya o no cohabitación. Es decir, estén viviendo o no viviendo juntos, siempre y cuando su noviazgo, su relación se caracterice por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Un noviazgo estable donde así no vivan juntos, también se les puede aplicar la ley de violencia en el contexto familiar. Ya la ley penal ha modificado un poco y ha ampliado el delito de violencia intrafamiliar a este tipo de parejas, de novios o novias que en algún momento, si bien no cohabitan, tienen obviamente una relación estable, un noviazgo, digamos que socialmente conocido, estable, donde todo el mundo lo relaciona como una pareja de novios. Ahí también se puede aplicar la ley de violencia en el contexto familiar de acuerdo a la ley 2126 de 2021. Esto es muy nuevo. Esto está en vigencia a partir del mes de agosto de este año. Ya entendiendo a quiénes se les aplica, pues, la ley de violencia intrafamiliar y habida consideración que estamos hablando de sujetos de especial protección constitucional, entremos un poquito a explicar qué son o quiénes son esas personas consideradas sujetos de especial protección constitucional en el contexto de la familia. Entonces, estamos hablando de que son los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, ya sea física, sensorial o psíquica, con discapacidades múltiples, cualquiera que sea la discapacidad, y las mujeres. ¿Qué son o quiénes son o cómo se definen los sujetos de especial protección constitucional? Son aquellos que requieren una protección o una atención especial de las autoridades para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos fundamentales en consideración a su edad, a situaciones biológicas, económicas o sociales, que los ubica en situaciones de debilidad manifiesta, discriminación o marginación. En ese sentido, entonces, encontramos que la violencia intrafamiliar o la violencia en el contexto familiar se agrava cuando esta violencia recae sobre personas o sujetos de especial protección constitucional. Para explicarlo brevemente, pues basta con que entendamos que pues los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los niños y niñas, pues son personas muy vulnerables que están la mayor parte del tiempo en total indefensión. Un bebé pues no puede defenderse de ningún ataque más allá de llorar o de tal vez gritar y son absolutamente vulnerables. Esto hace que cualquier situación de violencia contra estos sujetos de especial protección sea pues especialmente considerada gravísima. Los adultos mayores son personas que por su condición física, por sus condiciones de salud, por sus capacidades motoras, sensoriales, etcétera, también se encuentran en un grado, digamos que de debilidad manifiesta y que cualquier situación que contra ellos se cometa en relación a violencia,
pues los va a afectar gravemente y que no van a poder tampoco defenderse por sus propios medios y va a ser pues los resultados muy graves para efectos de la violencia. También las personas con discapacidad, pues son obviamente sujetos vulnerables. Y en cuanto a la mujer, aquí quiero entrar un poquito para ya irme como introduciendo un poco en el tema de género. La mujer tiene una connotación que si bien para la ley somos iguales, hay algo que se llama criterios diferenciales y perspectiva de género. En toda la aplicación de justicia se debe, digamos, que tener en cuenta esta situación de criterios diferenciales y perspectiva de género para efectos de aplicar justicia. ¿Y por qué? Voy a explicarlo con todo el respeto a las mujeres que nos acompañan en esta sesión de este curso pedagógico, y es que biológicamente, si a un hombre se le propina un golpe en el estómago muy fuerte, en su abdomen, en su parte baja, pues puede generarle lesiones graves, pero nunca le generará un aborto o la pérdida anatómica o funcional de sus órganos reproductivos. Esto hace que ya de por sí la violencia contra la mujer tenga una dimensión diferente. También un abuso sexual contra un hombre jamás va a terminar en que este hombre quede embarazado, mientras que la mujer sí puede ser, al ser víctima de un abuso sexual, puede también, obviamente, tener un embarazo no deseado producto de ese acceso carnal violento o abusivo. En ese sentido, la mujer es un sujeto de especial protección constitucional. No porque sea débil, ni más faltaba, al contrario, de débiles no tienen nada las mujeres. Creo que lo digo con respeto, los hombres pues seguramente no seríamos capaces de asumir un embarazo de 9 meses y los dolores de un parto, y en ese sentido pues las mujeres son muy fuertes, pero sí son más vulnerables en algunos momentos que los hombres, y esto justifica, además de la parte histórica, de la parte de ese, digamos que, patriarcado constante sobre las mujeres a nivel social y cultural histórico, pues generan en ellas la necesidad de una protección especial y reforzada. Como les digo, tienen iguales derechos que el hombre frente a la ley, pero la aplicación de la ley misma tiene criterios diferenciales y es mucho más grave afectar a una mujer que afectar a un hombre para efectos legales también. Ahora, ¿qué es violencia o qué tipos de violencia se pueden cometer? Aunque de la violencia se puede ser, digamos que víctima tanto hombres como mujeres, pues nos enfocamos un poco más en este curso respecto de la violencia de género, pero la violencia es la misma en el sentido de los hechos que constituyen violencia. Hay varios tipos de violencia. Violencia física, que es pues, toda afectación a la integridad corporal de un ser humano, bueno, de un ser vivo, pero en este caso estamos hablando de hombres y mujeres. La afectación a la integridad corporal, la violencia física, es aquella que genera un desmedro en la salud y en la integridad corporal. La violencia de tipo psicológico, de la que también hace parte la violencia verbal, son acciones o omisiones destinadas a degradar o a controlar las acciones o comportamientos o creencias o decisiones de otra persona, aquellas que le generan una baja autoestima. Las groserías, por ejemplo, si bien son una violencia verbal, pues es una violencia que genera afectaciones psicológicas bastante profundas. Cuando a una persona todo el tiempo se le está diciendo, nos estamos refiriendo a ellas con palabras insultantes, con groserías. Una grosería, un insulto es violencia verbal o psicológica. La violencia de tipo económico es toda acción o omisión orientada al abuso patrimonial, es el control abusivo de las finanzas, la figura de las recompensas. Si accedes a estas cosas o accedes a tener relaciones íntimas conmigo, entonces yo voy a darte la cuota del niño este mes, o si no, no te voy a dar para el colegio del niño, por ejemplo. Es una violencia que, aunque también podría considerarse una violencia sexual, pues es una violencia de tipo económico. Son como castigos monetarios o recompensas monetarias en determinadas conductas, aún contra la voluntad de la víctima. La violencia económica, por ejemplo, tengo un caso de la vida real que nos puede como ilustrar
someramente lo que es la violencia económica o patrimonial, es como una situación que vivimos en una comisaría de familia con una mujer que ella no manejaba su tarjeta débito, no tenía ni siquiera la clave. Quien manejaba la tarjeta débito era su esposo y él era el que le daba lo de los pasajes que él consideraba que ella necesitaba durante el día, y él manejaba todo lo demás de la tarjeta. No tenía ella acceso ni siquiera a la clave del cajero o a la clave de transacciones virtuales, etcétera. En una diligencia en la comisaría de familia, el esposo justificaba diciendo que la mujer no era inteligente, que ella no era inteligente y que ella era muy mala para manejar las finanzas y que él estaba haciéndole un favor al manejar las finanzas del hogar. Este tipo de situaciones son consideradas violencia económica. Más allá de los acuerdos que como pareja podamos llegar a tener en un momento determinado de quién va a hacerse cargo de tales o cuales obligaciones financieras, lo cierto es que aquí estamos hablando de una intromisión abusiva en las decisiones y en las finanzas de su cónyuge, compañera permanente, digamos que de las mujeres específicamente en el contexto de la violencia familiar. ¿Qué es violencia sexual? Pues consiste en toda forma de coerción, obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, ya sea físico, oral, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, la intimidación, el chantaje, la coerción, el soborno, la manipulación, las amenazas o cualquier otro mecanismo que anule o que limite la voluntad personal. Aquí podemos hablar de actos sexuales, por ejemplo, también, o de abusos sexuales, sobre todo los cometidos contra niños, niñas y adolescentes por exposición. Exponer a un niño, niña o adolescente a la pornografía o a que presencie actos sexuales entre los padres o entre alguno de sus progenitores y una amigo, amiga o pareja. Esto es exponer a ese niño o niña a abuso sexual. Entonces, es muy importante que lo tengamos presente. Todo acto sexualizado, sobre todo también contra menores de edad, puede ser considerada violencia sexual. Teniendo además en consideración, que recordemos que en la legislación colombiana, antes de los 14 años, cualquier decisión que tome un adolescente o un adolescente respecto de su intimidad sexual o cualquier acto erótico es considerada una persona incapaz de dar su voluntad de manera, digamos que, idónea o correcta o legal. Y todo acto, así sea consentido, entre comillas, por un menor de 14 años, se considera un acto sexual abusivo, independientemente de que ese adolescente haya manifestado su intención o haya aceptado este tipo de actos, son considerados actos sexuales abusivos. Entonces, hasta un beso en una menor de 14 años, en un menor de 14 años, así sea consentido, es un acto sexual abusivo y está penalizado como tal, como abuso sexual. Entonces, ya entendiendo que hay diferentes formas o tipos de violencia, hay otra forma de violencia que, si bien no está en el contexto familiar, es importante tenerla presente, y es la violencia institucional, que son esas acciones o omisiones que discriminan o que revictimizan a la, valga la redundancia, víctima de violencia, como por ejemplo el típico caso de la mujer que llega a colocar una denuncia por maltrato, y las autoridades que primero la atienden le dicen: ¿qué fue lo que le hizo usted a su marido para que le hiciera eso? Como ya entrando a juzgar que ella es la culpable de esa situación de violencia. O usted, ¿qué hace andando por la calle con esas minifaldas? ¿Cómo no quiere que la usen? Cosas como ese tipo de manifestaciones que son abusivas, irrespetuosas, irreverentes, porque independientemente de cualquier situación o decisión que la persona tome, no le da derecho a otra a que abuse de su integridad de cualquier manera. No es cierto que los hechos de violencia puedan ser justificados por lo que pasa normalmente en las situaciones de tipo de género, de violencia de género, es que normalmente se le quiere tratar de dar a la mujer la responsabilidad de ser la culpable de lo que le pasó. Mire lo que me obligó a hacer. Mire, vea cómo le dejé esos ojos por culpa suya. Este tipo de situaciones es algo que está absolutamente
proscrito, que es abusivo, que no tiene ninguna justificación ni moral, ni legal, ni de ningún otro tipo. Volvamos entonces ahora a lo que es la violencia en el contexto familiar. Y decimos que conforme a lo que establece la Ley 2126 del 2021, la violencia en el contexto familiar comprende toda acción u omisión que pueda causar o que resulte en daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico, amenaza, agravio, ofensa, escándalo o cualquier otra forma de agresión que se comete por uno o más miembros de un núcleo familiar contra uno o más integrantes del mismo, aunque no convivan bajo el mismo techo. Y esto hace también una diferencia a quien se le aplica violencia o la ley de violencia en el contexto familiar, y es que hoy día, a partir del mes de agosto, también pueden considerarse acciones de violencia contra hermanos, hermanas, aunque ya no estén viviendo bajo el mismo techo porque están dentro del contexto de la familia. Desde el derecho penal, la violencia intrafamiliar, como se conoce el tipo penal, es un delito. La violencia intrafamiliar es una conducta punible descrita en el artículo 229 del Código Penal y que dice que el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Las consecuencias penales de la violencia en el contexto familiar, digamos, tienen una situación que agrava la pena, y es cuando las víctimas son precisamente sujetos de especial protección constitucional. Es decir, la pena es de 4 a 8 años cuando la víctima es un hombre, pero puede ser de 6 a 14 años cuando la víctima es una menor de edad, ya sea niño, niña o adolescente, es mujer, adulto mayor de 60 años o personas con discapacidad, con algún tipo de disminución en sus capacidades físicas o psicológicas, o en estado de indefensión o en cualquier condición que genere una inferioridad. En ese orden de ideas, estamos hablando, obviamente, de que la pena se agrava. Es decir, el tipo se agrava, el tipo penal se agrava cuando, el tipo penal entendiendo por delito, las consecuencias de ese delito son más graves cuando las víctimas son esos sujetos de especial protección constitucional. ¿Cuáles son los posibles autores del delito de violencia intrafamiliar? Cualquier miembro del núcleo familiar, los cónyuges o compañeros permanentes, aunque no viven bajo el mismo techo, estén divorciados, el padre o la madre de familia, aunque no viven en el mismo hogar, las personas encargadas del cuidado de uno o varios miembros de la familia, las personas con quienes se sostiene o haya tenido relaciones extramatrimoniales estables. Esto ya genera digamos que posibles autores del delito de violencia intrafamiliar. Este delito va relacionado con otros delitos, como el de violencia agravada, que es el que les hablaba hace un momento, de cuando la víctima es sujeto de especial protección constitucional, y el de feminicidio, tanto el delito mismo de feminicidio como el de tentativa de feminicidio, que está contemplado en el artículo 104A del Código Penal. En ese sentido, el feminicidio es aquel que causare la muerte a una mujer por condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Ahí la prisión es de 250 a 500 meses. Es mucho más grave, obviamente, que el mismo delito de violencia intrafamiliar. La ley establece, la ley 294 de 1996, establece que cuando el comisario o la comisaria de familia conocen de hechos que pueden constituir violencia intrafamiliar, debe de inmediato oficiar a la fiscalía para que investiguen el delito. Y aquí quiero ser en esto enfático. Acá no se trata de que la víctima vaya y diga, yo quiero que investiguen penalmente a mi compañero permanente o a mi cónyuge, excónyuge, padre de mis hijos, etc. Aquí estamos hablando de que no es si la persona quiera. Yo he visto en algunas ocasiones mujeres que dicen, yo quiero la medida de protección, pero no quiero que se vayan a mandarlo a la cárcel. Yo no quiero que el papá de mis hijos esté preso, etcétera. Así que yo no voy a poner la denuncia penal. Quiero contarles que eso no depende de las personas, porque el delito de violencia intrafamiliar es oficioso. ¿Qué quiere decir? Que se investiga así la persona víctima del delito no quiera que se investigue, y que se sanciona así la persona víctima del delito no quiere que se sancione.
se ha sancionado. Entonces, en ese orden de ideas, el delito no es ni desistible ni querellable, es decir, no requiere queja directa de la víctima, puede cualquier persona colocarla, el familiar, la suegra puede decir es que el marido de mi hija la maltrata o el papá de mis nietos o el padrastro de mis nietos, etcétera. En ese sentido, cualquier persona podría pedir la medida de protección y como agente oficioso para que el comisario de familia investigue si efectivamente se están presentando estos hechos y esa denuncia va a la fiscalía para que se investigue penalmente. ¿Qué quiere decir? Que lo más seguro es que si usted tiene una medida de protección por violencia intrafamiliar que fue decretada en una comisaría de familia, paralelamente se está manejando un proceso penal por violencia. Esos dos procedimientos son independientes y el resultado del uno no depende del resultado del otro. La investigación penal no depende de que se le imponga o no se le imponga la medida de protección en comisaría de familia, porque la observación de la prueba, la aplicación de la prueba, los principios que se aplican son diferentes para una y otra. Por ejemplo, en materia de comisaría de familia, quiero en esto también explicarlo, a veces le dicen a uno, no, yo no le pegué, ella dice, está diciendo mentiras, yo nunca jamás le pegué, ella se pegó sola, quién sabe con qué, pero yo sí le dije que era una tal por cual y le hice la grosería y toda la cosa. Ahí la medida de protección no depende de si le pegó o no le pegó en el estricto sentido como tal, sino si se presentó o no se presentaron hechos de violencia, y como la violencia puede ser física, verbal, psicológica, etcétera, se sanciona por esos hechos. En materia penal se investiga diferente. En materia penal, por ejemplo, en materia de comisarios de familia, dice, no, yo solo la empujé. La empujé porque yo sentí que ella me iba a pegar, entonces yo la empujé y cuando yo la empujé, pues ya no se pudo sostener y se cayó y se pegó, pero nunca mi intención fue pegarle. En comisaría de familia no se analiza la intención, sino el acto mismo de la violencia, que es el resultado de un conflicto familiar que está quitándole la armonía y la paz a la familia. En materia penal se investiga si hubo culpa, si hubo dolo, qué intención tenía, cuál era realmente la intención y cuál fue realmente el daño, etcétera, etcétera. Se investiga diferente. Por eso no, digamos que son procesos independientes y los resultados de los mismos son distintos. No se relacionan entre sí, aunque las medidas de protección por lo general sí son pruebas que los fiscales tienen en cuenta a la hora de hacer acusaciones, pero sin embargo son procedimientos distintos. Entonces, digamos que otros delitos que se relacionan con la violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta que debe ser puesto en conocimiento de la Fiscalía, los comisarios tienen SPOA, tienen acceso al sistema de policía judicial para efectos de colocar las denuncias. Otro es el homicidio agravado, que es cuando obviamente la víctima tiene algún tipo de parentesco de los que ya hablábamos, haciendo referencia a la violencia intrafamiliar agravada. Es decir, el homicidio, de acuerdo al artículo 104, numeral 1 del Código Penal, se agrava cuando las víctimas son, pues obviamente, parientes o tienen algún grado de consanguíneo o civil, etcétera. O son cónyuges o compañeros permanentes, entonces ahí se agravan. Esos son delitos que se relacionan. Otros delitos que también pueden, digamos que, relacionarse en este caso, vamos a verlos en los efectos jurídicos o en otros efectos jurídicos de las medidas de protección. Las medidas de protección, entonces, como acciones de violencia en el contexto familiar, están en cabeza de las comisarías de familia, que es del lugar donde ocurren los hechos, y para Bogotá, pues se tiene que ser el lugar, el domicilio de la víctima, los hechos ocurren en Bogotá, entonces el competente es la comisaria de familia o el comisario de familia del lugar de residencia de la víctima. Porque los hechos ocurren en Bogotá. Entonces, en ese sentido, para efectos de competencia, se ha establecido de esa forma por parte de las comisarías de familia. Entonces, ¿quién es competente? A veces nosotros recibimos solicitudes que dicen, no, es que yo no quiero que sea la comisaría de familia X la que maneje mi caso porque yo siento que ahí yo no les caigo bien, ahí están recostados solo hacia la mujer, todo lo que la mujer dice le quieren, en cambio a mí no me dejan ni hablar, entonces yo quiero que me manden a otra comisaría. No, nosotros no escogemos comisaría, la comisaría es la que nos corresponde de acuerdo al domicilio de la víctima. Y obviamente, independientemente de que hayan algunas causales de impedimento o recusación que tampoco aplican de la misma manera que cualquier otro procedimiento, tienen unas
características bien especiales que no vienen al caso mencionar, pero que digamos que en principio la autoridad competente es la de la comisaría de familia. Lo mismo pasa cuando hay una medida de protección, la autoridad competente para conocer de los incidentes de incumplimiento a esa medida de protección es la misma que profirió la orden. Aunque, por ejemplo, es que vivíamos en Engativá, entonces cuando la medida de protección, pues la colocaron en Engativá, pero ahora resulta que nos fuimos a vivir a Suba y nuevos hechos de violencia ocurrieron en Suba, porque pues la señora le dio una nueva oportunidad al señor y el señor volvió y le pegó, entonces la señora va a ir a la comisaría de Suba a poner la medida de protección, ahí le atienden el incidente de incumplimiento y lo remiten a la comisaría de familia de Engativá, aunque ya no vivan en Engativá, porque ahí es donde conocieron de la medida de protección y lo que dice la norma es que el que conoció de la medida de protección conoce el incidente de incumplimiento. ¿Qué más pasa con las medidas de protección? Son órdenes que ponen o buscan poner fin o evitar nuevos hechos de violencia o de maltrato. Se les hace seguimiento, un seguimiento que es psicosocial, que es de obligatorio cumplimiento, que son, digamos que diligencias no de carácter jurisdiccional, sino psicosocial, que las hace un psicólogo o un trabajador social, donde se verifica que la persona sí esté cumpliendo con las órdenes de la comisaría de familia. En caso de que no cumpla, pues se iniciarán trámites de incidente de incumplimiento de las medidas de protección, de los cuales ya hablaré más adelante. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y hay unas, digamos que medidas de protección, hay el artículo 17 de la ley 1257 de 2008 que modificó el artículo, la ley 294 de 1996 en cuanto a las medidas de protección, habla de N medidas de protección, de la A a la N. Algunas de las más importantes son el desalojo, por ejemplo. El desalojo no depende de quién es el dueño del inmueble. El desalojo no depende de si yo soy arrendatario o arrendado, o si soy propietario, o si es una herencia, o si es que esta es la casa familiar y es una posesión de mi abuelita y yo quiero, es mi posesión y, en fin, ahí no se están ventilando, en los desalojos no se están ventilando derechos reales, ni se está tampoco dejando sin efecto jurídico los derechos que las personas puedan tener sobre los bienes inmuebles. Ahí lo que se les está, digamos que lo que se está protegiendo es a la familia de vivir en violencia. Entonces el desalojo simplemente lo que se requiere es que haya acreditación de que se le esté generando una afectación, puede ser a la salud o que se ponga en riesgo la vida de las personas que allí habitan. Un caso de los que hemos manejado, por ejemplo, un señor que cuando llegaba tomado, llegaba ebrio a la casa, llegaba a amenazar de muerte, llegaba a abrir el gas para prender fósforos, para incendiar la casa, etcétera. En sano juicio era un ángel, era un alma de Dios, pero cuando llegaba tomado, pues era el terror de la familia y cada vez que pasaban las 4 o 5 de la tarde y el señor no llegaba, toda la familia empezaba a sufrir de pensar que iba a llegar a afectarlos emocionalmente y de alguna manera a poner en riesgo su vida, aunque nunca llegó a consumar el hecho mismo de un incendio o algo así o un daño físico, la afectación psicológica era evidente y esto genera obviamente la necesidad de un desalojo, independientemente de que como en ese caso el señor fuera el dueño del inmueble, además el dueño único porque era un bien producto de una herencia que ni siquiera habría entrado a la sociedad conyugal, pero ahí no se estaban dirimiendo derechos reales. Después ellos pudieron arreglar a través de un proceso de divorcio, se hicieron todas la parte de la disolución y liquidación de esta sociedad conyugal, se repartieron bienes y ahí fue diferente el asunto. Pero digamos que el desalojo es el resultado, más bien lo que busca es proteger a la familia de vivir en un ambiente de violencia, de protegerlos de la violencia en el contexto familiar. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, la obligación del desalojo. El desalojo, ¿quién lo debe hacer? Conforme a la ley 2126 del 2021, la policía es la que está encargada de hacer el cumplimiento de ese desalojo. Otra cosa otra medida de protección que se puede ordenar o decretar es el tratamiento reeducativo terapéutico. Es diferente a este curso pedagógico. El curso pedagógico está en el numeral N, que es cualquier otra medida que el comisario considere necesaria para ayudar al cumplimiento de la ley de violencia intrafamiliar. En ese orden de ideas, aquí estamos hablando de un tratamiento con psicólogos,
para efectos de controlar impulsos, controlar ira, manejar una comunicación asertiva, manejar situaciones de celos, etcétera, 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 que son tratamientos reeducativos y terapéuticos que se hacen en una EPS. Aquí hay algo importante también y es una, digamos que interpretación que se ha hecho de esta norma frente a incidentes de incumplimiento. Los tratamientos terapéuticos para que, digamos que tengan cierta efectividad requieren que los pacientes estén de alguna manera conformes o de acuerdo a acatar a tomar esos tratamientos. Cuando la persona no lo hace porque quiera, sino porque lo obligan a hacerlo, pues obviamente no va a causar el mismo impacto. En ese orden de ideas, por ejemplo, en un incidente de incumplimiento de una medida de protección, pues se agravará la sanción, que ahorita les voy a explicar, la sanción que se le impone a una persona que incumple una medida de protección se agrava cuando no ha tomado el curso, el curso pedagógico o el tratamiento terapéutico. Entonces, si no ha cumplido con ninguna de las órdenes, pues seguramente se le va a aplicar mucho más difícil, va a ser mucho más difícil su situación. También es posible que para un levantamiento de esa medida de protección, que es una forma de terminar, la única forma de determinar esas medidas de protección, pues se va a tener en cuenta que la persona sí haya hecho ese tratamiento reeducativo terapéutico. Otra de las medidas de protección más, digamos que más comunes es la prohibición de penetrar en el lugar de residencia donde esté la víctima o lugar público o privado. Esa es la típica medida de protección de distanciamiento. No se le puede acercar a la víctima. Esto es muy importante porque cualquier incumplimiento a estas órdenes pues genera un incidente de incumplimiento con sanciones muy graves. La prohibición del porte de armas, por ejemplo, que lo hemos visto en casos donde quienes ejercen violencia son guardas de seguridad o son miembros de la fuerza pública. Ahí se les prohíbe el uso o porte de armas cuando de alguna forma ese porte o uso de armas puede constituir un riesgo para la víctima. La devolución de documentos, la reparación de daños, la reparación de tratamientos terapéuticos, la reincorporación de uno, digamos, el reintegro familiar. ¿Qué quiere decir eso? Otra de las medidas de protección es que, por ejemplo, el día de los hechos, la víctima estaba tan asustada que se fue a donde su mejor amiga, donde su mamá, pero ella quiere vivir en su casa con sus hijos. Pues una de las medidas que puede decretar el comisario o comisaria de familia es el desalojo del agresor o agresora y la de que se le pueda devolver la posibilidad de vivir en la casa a la víctima que tuvo que salir de ahí huyendo de la violencia. También hay otras medidas de protección como el programa de Casa Refugio, que es un programa de la Secretaría de la Mujer, que es para las mujeres que son víctimas de violencia, cuya vida está en riesgo. Se les da la medida de protección a ellas, a sus hijos menores de edad, y con el lleno de ciertos requisitos pueden acogerse a este programa de Casa Refugio, un lugar donde el agresor ni ningún otro miembro de la familia puede saber en dónde se encuentra. Son, digamos que, protegidos para evitar precisamente que se les haga daño a las víctimas que allí se refugian, que son en la mayoría de los casos expuestas a la posibilidad de un feminicidio. Digamos que hay otras más medidas de protección que se pueden decretar, pero estas son como las más importantes o las que más también pueden generar algún cierto grado como de expectativa en las personas respecto del desalojo y al porte de armas, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento a la medida de protección? Cuando se incumple una medida de protección se inicia un trámite incidental, un incidente de incumplimiento del que ya les voy a hablar. Pero ¿cuál es la sanción? Por primera vez, una vez se tomó la medida de protección, la sanción que se impone es la de multa que va de 2 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que además se pueden convertir en arresto 3 días por cada salario. Es decir, a la persona se le puede imponer una multa de 2 salarios mínimos mensuales, más o menos 2 millones de pesos, hasta 10 salarios. Si la persona no paga esa multa dentro del término legal que ya les voy a explicar ahorita, esa multa se puede convertir en arresto 3 días por cada salario, es decir, mínimo 6, máximo 30 en el primer incumplimiento. Cuando dentro de los 2 años siguientes a esa medida de protección
o a ese primer incidente de incumplimiento, al incidente de incumplimiento, se vuelven a cometer hechos de violencia, entonces la sanción ya no será de multa, sino de arresto de 30 a 45 días. Y ese arresto es independiente de las penas privativas de la libertad que, como les expliqué antes, tiene el delito de violencia intrafamiliar. Entonces, ahí es importante que lo tengan presente. También una de las consecuencias del incumplimiento, pues es obviamente que ya la segunda vez ya no será multa, sino arresto entre 30 y 45 días, sin perjuicio de las sanciones o de las penas privativas de la libertad por el delito de violencia intrafamiliar. Aquí estamos hablando de las sanciones por incumplir la orden del comisario. También se puede estar hablando de un delito que se llama fraude a resolución judicial, que es el incumplir una orden de un juez. Como les digo, si bien los comisarios de familia no son jueces, son autoridades administrativas, los fallos que ellos toman son fallos jurisdiccionales, es decir, tienen la fuerza de una sentencia judicial, y la segunda instancia sí es un juez. Entonces, cuando estamos incumpliendo una medida de protección, estamos de alguna manera incumpliendo una sentencia de una orden judicial y por ende se podría pensar en el delito de fraude a resolución judicial, que también tiene otra pena privativa de libertad. Miren cómo cada acto que nosotros tomamos y a veces normalizamos puede acarrearnos situaciones muy confusas y muy conflictivas. ¿Esas multas se pueden cambiar por trabajo social? No. ¿Esas multas o esos arrestos los podemos cambiar por detención domiciliaria? En principio no. En principio, como se trata de una sanción principal dentro de una medida de protección, no pueden ser susceptibles de ser cambiadas por otra, sustituidas por otra. Cuando se ordena un arresto, y ya ahorita les explico en el procedimiento, ya va a ser revisado por un juez de familia, va a ser muy difícil que este no se lleve a cabo, va a ser muy poco probable que esto no se cumpla. Sigamos entonces con cómo es el trámite incidental por el incumplimiento de una medida de protección. Ese trámite se puede iniciar de oficio, sobre todo cuando las víctimas son niños, niñas, adolescentes, o por solicitud de la víctima de manera directa. Se apertura un incidente de incumplimiento, se pueden ordenar medidas de protección adicionales o complementarias provisionales en el auto que abre o que aboca conocimiento de ese incidente de incumplimiento, y esas medidas de protección provisionales, ese auto que admite un incumplimiento no tiene recurso alguno, porque se está buscando proteger de manera inmediata a una presunta víctima de violencia. Entonces, no tiene recurso, sino que de una vez se toman las medidas, incluso las de protección adicionales o complementarias, como por ejemplo ubicar a la mujer que no se había ubicado, volverla a ubicar o ubicarla en casa refugio, ordenar un desalojo, ordenar la prohibición de acercamiento a la víctima. Cualquier otra de las medidas de protección se puede tomar como una medida de protección complementaria, adicional o, en este caso, una medida de protección que, digamos que se toma de manera de emergencia, provisionalmente, mientras la audiencia de fallo de ese incidente. Lo siguiente es que se fija fecha para la audiencia, se notifica de la misma manera que se notifica para la medida de protección. Y aquí quiero ser enfático. En materia de acciones de violencia, lo que menos se aplica es el Código General del Proceso. Lo que aquí aplicamos es principalmente la ley 294 del 96 en cuanto al procedimiento que ésta contempla, con todas las modificaciones, especialmente la del decreto 4799 del 2011 y las demás normas. Y dice la ley que en lo que no esté el procedimiento reglado en esa ley especial, se debe ir digamos que en su momento no lo mandaba al Código de Procedimiento Civil, sino que lo mandaba al decreto 2591 del 91, que es el decreto de tutela. Por eso el trámite de una medida de protección es un trámite tutelar, sumario, verbal, es una medida muy pronta que debe ser resuelta dentro de los 10 días hábiles siguientes, igual que una tutela. En ese orden de ideas, entonces, las medidas de protección son como acciones de tutela en cuanto al procedimiento, y solo en lo que no esté explícitamente expresamente el trámite contemplado tanto en la ley 294 como sus demás normas complementarias y sus decretos, así como en el decreto de tutela que es el 2591 del 91, ahí sí nos vamos al Código General del Proceso. En materia de notificación no es la del Código General del Proceso, es la que tiene la ley 294. Y esa establece que se fijará aviso en la residencia
en el domicilio, en la residencia del agresor o agresora, y con una constancia que bajo juramento deja el notificador de la comisaría, con eso se entiende que está notificado. Cuando no se sabe exactamente el lugar donde está, porque el agresor después de las agresiones salió corriendo y se fue del lugar de residencia, lo que dice la ley es que se presume la de los últimos 30 días. El domicilio de los últimos 30 días se presume y ahí se fija el aviso y ahí queda notificado. Esa es una situación que para los abogados por lo general es muy confusa y puede llegar a ser considerada como, no sé, como contraria al debido proceso. Quiero decirles que ese es el debido proceso en acciones de violencia intrafamiliar o acciones de violencia en el contexto familiar. Luego se celebra la audiencia de trámite, que se celebra de la misma manera más o menos como se celebra la de la medida de protección. Se escucha encargos al incidentante, en descargos al incidentado, se mira qué pruebas hay, si hay lugar a acuerdos, se pueden hacer acuerdos que, ojo, no terminan el procedimiento por conciliación, porque como les digo, la violencia es inconciliable, sino que se pueden tomar fórmulas de arreglo para evitar hechos futuros, pero lo que se hizo va a generar unas sanciones. Entonces, en ese sentido, también es importante que entendamos algo, y es en cuanto a la obligación de asistir al trámite a la audiencia. A veces hay personas que simplemente no van a la audiencia y resulta que la ley en materia de violencia intrafamiliar o violencia en el contexto familiar establece que la presunción de notificación, lo que se llama notificación por ficta o presunta, a través de la cual las personas manifiestan, digamos, el no hacerse presente a la audiencia, estando debidamente notificado, es decir, con el aviso, se entiende como una aceptación de los hechos de los que le están acusando al presunto agresor o agresora, incidentado o accionado, y en ese sentido, pues obviamente, o procede la imposición de medidas por confesión ficta o presunta. Entonces, es importante que vayan a la audiencia, es importante que se presenten. La celebración de la audiencia puede pasar dos cosas: puede que se suspenda para pruebas, pueda que se tome ahí mismo la decisión. Si se suspende para pruebas, igual en la siguiente audiencia se tomará la decisión. La decisión puede ser la de archivar y simplemente no declarar probado el incidente, o la de sancionar por incumplimiento. Cuando se sanciona por incumplimiento, entonces ahí en el incidente de incumplimiento no procede recurso de apelación, recurso que sí procede en las medidas de protección, pero que no procede en los incidentes de incumplimiento, porque aquí lo que procede es precisamente el grado jurisdiccional de consulta, es decir, que automáticamente el expediente sube al juez de familia para que en grado de consulta él verifique si se dan o no los requisitos para imponer esa sanción. ¿Cuál es la diferencia entre un recurso de apelación y la consulta? Que en el recurso de apelación primero se puede sustentar, se pueden pasar nuevas pruebas, el juez, si así lo considera, puede analizar nuevamente toda la situación con las nuevas pruebas que se presentaron, etcétera, pero en materia de grado de consulta es una revisión cerrada, donde el juez de familia solamente revisa lo que ya hay y establece si confirma la multa o no la confirma, la puede incluso subir. En el recurso no. En el recurso de apelación, cuando yo soy apelante único, a mí no me pueden hacer más grave la cosa en la segunda instancia. Cuando, en cambio, en la consulta, sí. En la consulta, el juez puede considerar, como lo he visto en algunos procedimientos, el juez puede considerar que 2 salarios es muy poquito y le tienen que aplicar 10. O puede considerar que si eran 2 accionados y a uno, por ejemplo, a la mamá, se dijo que sí efectivamente había agredido a su hijo y se le impuso la sanción de 2 salarios mínimos, por ejemplo, pero al padrastro se le dijo que no había forma, el juez puede considerar que sí hay forma, y también al padrastro ordenarle la multa, la sanción, por ejemplo. Estoy hablándoles de casos que han pasado, que hemos podido evidenciar en estos 14 años de experiencia como ministerios públicos en comisarías de familia. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a las sanciones, digamos, que vienen por incumplimiento? Se consultan. También pueden haber medidas complementarias a la medida de protección inicial que no se tomaron en esa medida de protección, pero que se toman en el incidente de incumplimiento, como por ejemplo ordenar el desalojo. No se ordenó en la medida de protección, pero en el incidente se dieron cuenta que definitivamente lo mejor era desalojar a ese agresor y ordenan el desalojo. Frente a la sanción de multa, no procede recurso, sube en consulta, pero frente a la medida de protección complementaria de ese desalojo, por ejemplo, sí sube en apelación. Eso es importante que lo tengan también muy presente. Y ya terminamos con esto.
es hablar un poquito de la violencia intrafamiliar o de género. La violencia de género, pues es aquella que se comete contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Hay normas como el Tratado de Belén do Pará, como el Tratado de la CEDAW y otras normas y leyes como la 1257 del 2008, por ejemplo, y otras tantas que en un momento determinado han sido tomadas por Colombia precisamente para proteger a la mujer de la violencia de género. La tipificación del delito de feminicidio, el grado también de tentativa y otra serie de situaciones de tipo legal que han venido como respuesta a una protección de la violencia de género. Y como les dije al principio, me adelanté un poquito, pues no es lo mismo darle un golpe en el estómago a un hombre que dárselo a una mujer o generar acciones sexuales contra un hombre que contra una mujer por los efectos que puedan tener esas acciones y eso justifica una violencia de género. Hay violencias de género, por ejemplo, y les hablo de casos reales, no estoy aquí inventando nada. Un hombre que agrede a otro hombre, normalmente lo agrede y termina golpeándolo, difícilmente va a terminar teniendo actos sexualizados contra esa persona como una manera de demostrar superioridad. Mientras que sí hay casos en que el hombre agrede a una mujer, pero no solamente la agrede físicamente, sino termina haciéndole tocamientos sexuales o incluso abusando de ella sexualmente o obligando a la esposa a tener relaciones sexuales después de haberla golpeado, de haberla maltratado. Y esto obviamente tiene una referencia directa a una violencia de género. Es decir, si esa persona fuera un hombre y no una mujer, pues seguramente no habría terminado la golpiza tocándole sus partes íntimas, por ejemplo. Situación que sí, que es una manera de demostrar además superioridad y de demostrar pues como una supremacía y de enseñoreamiento de esa víctima por ser mujer. Entonces, como usted es mujer y se hace ese tipo de abusos al final de la violencia, de otras formas de violencia, esto es una violencia marcada de género. La violencia de género es aquella que se hace contra la mujer por ser mujer. Usted, por ejemplo, una situación conocida donde se ventiló en una jurisprudencia donde el agresor se excusaba y alegaba ira e intenso dolor porque cuando llegó a su casa encontró que su esposa no le había hecho la comida y eso le generó tanta ira que le pegó y él buscaba, obviamente, que fuera eximido de responsabilidad penal por el delito de violencia, toda vez que había actuado en ira e intenso dolor porque la mujer no estaba cumpliendo con su obligación de hacerle la comida. Esto obviamente también es una marcada violencia de género porque pues el señor también puede cocinar. Y obviamente aquí hay una situación donde no, esos roles marcados y a la fuerza pues ya están mandados a recoger y aquí estamos hablando de una masculinidad diferente. Aquí es necesario que nosotros entendamos como hombres que las mujeres son ese especial sujeto de especial protección constitucional y no solamente eso, sino que además merecen todo nuestro respeto porque estas mujeres, también una mujer ha sido nuestra madre, nuestras hijas, nuestra esposa, la mujer que amamos y es muy importante que las cuidemos y las valoremos como iguales, pero también considerándolas como de una protección especial en su naturaleza femenina. Es algo que, digamos, debemos construir un nuevo concepto de masculinidad que nos haga más compañeros. Nosotros no ayudamos a lavar la loza, nosotros lavamos la loza en la que también nosotros comemos. Nosotros no ayudamos con la cuota alimentaria de nuestros hijos, es nuestro deber darle a nuestros hijos sustento y alimento. Este tipo de situaciones es importante que las entendamos y que cambiemos ese chip que tenemos, ese paradigma que tenemos de machismo y podamos asumir, digamos que construir una sociedad distinta, una sociedad donde nos respetemos los unos a los otros y donde haya esa mutua ayuda entre hombres y mujeres, entendiéndonos como un equipo, donde no hay uno superior al otro, sino que somos ambos parte de un mismo equipo y ambos somos uno. Termino con una reflexión de Mahatma Gandhi que dice, me opongo a la violencia porque cuando parece causar el bien, este solo es temporal y el mal que causa es permanente. Tuvimos una experiencia en una medida de protección a favor de un niño donde la mamá decía que ella no lo maltrataba, ella solo lo reprendía, lo disciplinaba, y cuando le preguntamos cómo lo disciplinaba, ella decía que ella le pegaba cada tercer día con ortiga en la ducha.
y la razón que ella esgrimía para hacer ese tipo de corrección era porque el niño era muy agresivo. Es obvio y no se necesita ser un psicólogo para entender que una persona que recibe violencia y violencia y violencia, pues lo más seguro es que termine normalizando la violencia y que termine ejerciendo también esos grados de violencia. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Agradezco mucho a todos ustedes por su participación en este curso pedagógico. Espero que haya sido pues de riqueza intelectual para ustedes y también que pueda servirles de aporte para que entiendan y dimensionen que cualquier hecho de violencia que se pueda cometer de aquí en adelante, teniendo una medida de protección, puede llegar a ser muy grave. Hay una situación que vemos muy comúnmente y es la excusa de me provocó, es que ella me provoca. Entonces, listo, tuvimos un problema, yo le pegué, me pusieron la medida de protección, yo entendí que no debía pegarle y no le volví a pegar, pero ella me empezó a provocar, entonces me mandó un WhatsApp donde me decía, no le voy a dejar salir al niño, el niño no lo quiere ver a usted y usted no me ha dado la cuota completa. Entonces yo me encendí en rabia y le dije, en el WhatsApp le escribí y le dije que era una tal por cual, una mala madre, que cómo me hacía eso, que era una porquería, etcétera, etcétera. Ese mensaje de WhatsApp es un nuevo hecho de violencia que lo puede hacer a usted acreedor de una multa, convertible en arresto y que seguramente va a hacer que la justicia penal trabaje con más celeridad en el proceso penal que muy probablemente se está adelantando paralelamente en su contra y que del cual usted debe tener conocimiento. En la misma comisaría le pueden decir el número de la noticia criminal y la autoridad penal que tiene su caso para que usted se ponga al frente de su defensa técnica por medio de un abogado. Eso en cuanto a el delito de violencia intrafamiliar, porque las actuaciones en comisaría de familia no requieren del acompañamiento de un abogado. No es que no lo puedan tener, pero no lo requieren, mientras que en la actuación penal sí. Muchas gracias y espero que pues sé que hay mucho tema y sé que hay muchas, digamos, preguntas al respecto, pero pues tratamos de abordar todo el tema de una manera general. Listo, doctora Sandrita, doctora Caterín, ya quedamos hasta aquí con el curso. Bueno, doctor Pavón, muchas gracias por todo su conocimiento brindado. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que se encuentra en el chat el link para que pueda ser diligenciado y así poder hacerles el envío del certificado de asistencia a este curso. Vamos a la sección de preguntas, doctor Pavón, y tenemos bastantes. Bueno, vamos con la primera. Si en una confrontación intervienen dos o más personas, ¿por qué no asisten ambos a la misma audiencia? Estás sin micrófono, doctor. Gracias, doctora Sandra. A ver, yo creo que esa pregunta va más enfocada a cuando fijan audiencias separadas para la víctima mujer y el presunto agresor hombre. La ley 1257 del 2008 establece un derecho que tienen las mujeres a no ser confrontadas con su agresor. Y ese derecho se aplica incluso en las medidas de protección donde las mujeres son llevadas después como presuntas agresoras. Vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Perla tiene una medida de protección a su favor en la comisaría de familia de Engativá, donde se le ordenó a José no volver a agredir a Perla. Posteriormente, José, en la comisaría de familia del Capif, coloca una medida de protección a su favor por hechos iguales o similares en contra de Perla, porque él dice que Perla también lo agredió. Perla tiene derecho a no ser confrontada con José ni en la comisaría de familia de Engativá en su medida, ni en la comisaría de familia de Capif la pueden confrontar con el agresor por una situación emocional que puede perjudicar o profundizar o revictimizar a la mujer. Esto aplica solo para mujeres y es el resultado de acuerdos internacionales que protegen a la mujer de la violencia de género. Esto tiene unos efectos legales muy importantes y es en el sentido de que las audiencias se adelantan, pero la mujer se escucha primero, luego en cargos, luego se escucha al hombre en descargos y posteriormente entonces se confronta la situación y se le explica al uno y al otro lo que se vio. Tuve una experiencia
que justifica esta situación y se las quiero contar. Estábamos en una diligencia en una comisaría de familia, estaba la víctima a la que no se le había manifestado o no había hecho uso del derecho a no ser confrontada con el agresor, y ella llegaba a la audiencia y llegó en compañía de una abogada, y estábamos en la audiencia. Y en ese momento yo le estaba explicando a ella como Ministerio Público que ella, porque ella me manifestaba que ella no quería ser confrontada. Yo le dije, no, usted tiene el derecho a no ser confrontada con su agresor. Estábamos hablando del tema cuando uno de los funcionarios de la comisaría entró con la cédula de ciudadanía de un señor y dijo, doctor, le dijo al comisario, llegó la contraparte. Cuando le pasó la cédula, esta señora empezó a llorar y empezó a temblar de una manera exagerada, se notaba como el solo saber que estaba entrando a la comisaría de familia y que en cualquier momento iba a entrar al despacho, la hizo sentir muy mal, y yo insistí en la no confrontación. Lo tremendo es que el funcionario se había equivocado de audiencia y la cédula no correspondía a ese agresor. Ese señor efectivamente no fue a la comisaría. Pero el hecho de que ella solamente con pasar la cédula y pensar que iba a ser, la afectaba muchísimo. Estas afectaciones y el revictimizarla, escuchando, por ejemplo, como lo he escuchado en algunas audiencias, cuando el hombre empieza a decir cosas del pasado de la mujer o digamos que a indilgar en ella responsabilidades o situaciones muy graves o hablar de su familia, etcétera, la pueden llegar a afectar mucho emocionalmente, y la ley ha establecido que ella tenga el derecho a no ser confrontada. Por eso, algunas audiencias se hacen de esa manera. Gracias, doctor. Tenemos la segunda pregunta. Después de una denuncia por violencia intrafamiliar, ¿quedan antecedentes? La denuncia por violencia intrafamiliar, las denuncias no generan antecedentes penales. Lo que genera antecedentes penales son las sentencias condenatorias de los jueces penales que encuentran que la persona sí cometió el delito. Lo que sí se generan son reseñas que no son antecedentes penales, reseñas de ingreso a las URIs o a las cárceles cuando se imponen sanciones pecuniarias. En este momento no existe un registro de sanciones, aunque digamos que se ha buscado la creación de esa norma para que se genere ese registro, pero en este momento no hay una base de datos de agresores de violencia intrafamiliar o antecedentes penales más allá, por investigaciones no. Lo que genera el antecedente son sanciones penales ejecutoriadas y en firme. Gracias, doctor. Muy clara su respuesta. Tenemos la tercera pregunta. Dice, si se levanta la medida de protección, ¿también se detiene el proceso penal? No, como les expliqué, los procesos penales son independientes, son procesos paralelos e independientes entre sí. La acción penal y la acción jurisdiccional son completamente independientes. Entonces, yo he visto casos en que, por ejemplo, como lo traté de explicar en la charla, la medida de protección se impone porque efectivamente hubo un empujón, y eso es un hecho, digamos, que generó un conflicto que trascendió a fuerza, o uso de fuerza, que generó un impacto, ya sea emocional, físico, etcétera, o verbal, porque normalmente el empujón va acompañado de alguna palabra fuerte, y eso puede generar obviamente una sanción que no necesariamente va a ser reflejada en una condena penal, porque ahí van a mirar la intención del empujón, la fuerza del empujón, qué fue lo que pasó, si hay eximientos de responsabilidad que no se ven en la comisaría de familia en esas situaciones. O, por ejemplo, la violencia sexual en las comisarías de familia como hecho de violencia, no se investiga la parte sexual, sino la afectación que haya podido tener, y se pueden tomar medidas preventivas de prohibición de acercamientos, desalojos, etcétera, mientras que se investiga la parte penal, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad. Pero pues obviamente ya la investigación penal va por otro lado. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿La medida de protección tiene fecha de caducidad? Esta es una pregunta muy interesante, muy importante. El decreto 4799 del 2011 establece que las medidas de protección tienen vigencia en el tiempo mientras perdure las condiciones que le dieron origen, y solo puede levantarse por solicitud de las partes, del Ministerio Público, es decir, la Personería de Bogotá o la Procuraduría, o de los defensores de familia. ¿Qué efectos obtiene esto? Una medida de protección del año 2000 puede ser objeto de un incidente de incumplimiento en el año 2021. Sí, sí puede ser objeto. ¿Qué es lo que pasa? El incidente de incumplimiento de esa medida de protección, sí, ahí es donde hay un margen de vigencia en el incidente, y es en cuanto a la sanción, no en cuanto a la posibilidad de adelantar el trámite. Una medida de protección del año 2000
incidente de incumplimiento en el año 2021, 21 años después de impuesta la medida, supongamos. En ese incidente de incumplimiento, la sanción es, si es un primer incidente de incumplimiento, pues será la de multa, ¿cierto? Multa de 2 a 10 salarios mínimos, convertible en arresto 3 días por cada salario mínimo impuesto, es decir, de 6 a 30 días de arresto en caso de que no se pague la multa, dentro de los 5 días hábiles siguientes a que el juez de familia confirme la multa en el grado de consulta. Pero si entre el primer incidente ocurrió por decir algo, la medida de protección del 2020, del 2020, del 2001, digamos, el incidente de incumplimiento pasó en el 2019, en el 2018, para que me sirva el ejemplo, en el 2018 hubo un primer incidente de incumplimiento y se impuso multa. Pasó el 2019, pasó el 2020 y viene en el 2021, 3 años después del primer incidente de incumplimiento, un segundo incidente de incumplimiento, aunque el segundo incidente de incumplimiento la sanción ya no es de multa sino de arresto, en este caso se aplicaría la de multa por tratarse, porque han pasado más de 2 años entre el primer y segundo incidente de incumplimiento. Pero es en cuanto a los incidentes. En cuanto a la sanción, el incidente se tramita y se sanciona, pero la sanción depende de que no hayan pasado más de 2 años entre el primero y el último. Si ya después de que hubo un primer incidente, una sanción de arresto, de multa, perdón, convertible en arresto, posteriormente dentro de los 2 años siguientes vino un segundo incidente donde se impuso arresto, que se probó y se impuso arresto, y después de 10 años viene un tercer incidente de incumplimiento, la sanción será de arresto, porque ya hubo arresto. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Ahí sería, digamos, la sanción. Entonces, eso es básicamente cómo se aplica las sanciones y las medidas de protección sí tienen vigencia, solamente se pueden levantar y a través de un incidente de levantamiento que también es susceptible de recurso de apelación. Bueno, doctor, muchas gracias. Tenemos la última pregunta. Sin embargo, les recuerdo a nuestros asistentes, por favor, diligenciar el link de asistencia para hacerles llegar a su correo el certificado de asistencia a nuestro curso pedagógico. Tenemos la última pregunta, doctor. Pues hay varias, pero pues, tomé como la más importante o sin dejar de resto las demás preguntas. ¿Qué pasa cuando quien incumple la medida es quien puso la denuncia? Cuando quien incumple la medida es quien impuso la denuncia. No puede tener medida de protección la víctima. A ver, ahí quiero, de pronto la pregunta, voy a tratar de enfocarla un poco. Sí, un poco. Entonces, a ver, cuando yo pongo una medida de protección o solicito una medida de protección a mi favor contra mi cónyuge o compañero permanente, por ejemplo, mi compañera permanente o mi cónyuge, yo solicito una medida de protección contra ella y a mí es el que me sancionan, pueda que en la medida de protección a ella también le digan que vaya a un tratamiento terapéutico, porque tiene un problema de manejo de comunicación asertiva, por ejemplo, pero a quien la medida de protección va es dirigida contra mí. Entonces, en ese orden de ideas, quien puede incumplir la orden soy yo. ¿A quién le dieron la orden? Ahora, otra cosa es que se haga una conciliación de alimentos, custodia y visitas. Por ejemplo, en el marco de la medida se haga una conciliación y alguna de las partes no esté cumpliendo esa conciliación. Ahí lo que hay que hacer es las acciones tendientes a hacer cumplir la conciliación por medio de un proceso ejecutivo con obligación de hacer, por obligación de hacer o de dar, o cualquier otro tipo de situaciones relacionadas con el compromiso adquirido en esa conciliación o con la imposición de esa cuota alimentaria, por ejemplo. Ahí es donde podemos esperar, pero realmente hay algunas comisarías, en algunos casos, donde se ponen medidas conjuntas, es decir, por los mismos hechos, tanto Juan como María colocaron solicitudes de medida de protección y en las audiencias se unieron los dos expedientes porque eran los mismos hechos, fue el mismo día, se agredieron mutuamente, entonces a los dos se les puso una sanción, a los dos o mejor, a los dos se les ordenó no agredir al otro. Pues si los dos están dentro de la medida de protección con una orden, ambos, de no agredir al otro, pues lo que hay que hacer es un incidente de incumplimiento, ¿sí? El que se considere que el otro incumplió con lo que le ordenó el comisario, pues debe iniciar el trámite de incidente de incumplimiento, siempre y cuando eso que le ordenó el comisario está dentro del resuelve como una orden que también se le impuso a la otra parte, porque también tenía la doble calidad entre accionante y accionado.
pero normalmente, en condiciones normales, un accionado, es quien debe cumplir las órdenes, y un accionante pues es accionante y es a quien favorecieron esas órdenes. Entonces no podríamos hablar de que quien está incumpliendo la orden sea la parte que solicitó la medida de protección, salvo que, como les digo, se le haya dado válidamente la calidad tanto de accionada como de accionante. Bueno, doctor Pavón, muchas gracias por todo su conocimiento brindado. Damos finalizado nuestro curso pedagógico. Recuerden, por favor, diligenciar el link de asistencia para hacerles llegar el certificado de participación a este curso. Doctor Pavón, muchas gracias por todo. Que tenga un buen día y un buen día para todos los asistentes. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctora Sandra, doctora Caterina, a todo el equipo de trabajo y a todos los asistentes. Dios les bendiga. Que así sea. Gracias.